Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv. Como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema sumamente interesante, tanto para la colectividad en general como para los integrantes del sistema de justicia penal venezolano. Se trata del terrorismo judicial en el sistema penal venezolano. Para ello, veamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, soy abogado en ejercicio y quisiera saber acerca de cómo se configura el novísimo terrorismo judicial en el sistema penal venezolano. Joaquín, gracias. Cuando una persona concurre a cualquier órgano de investigación penal a denunciar un hecho que son propios de obligaciones civiles, mercantiles, laborales, patrimoniales, para darle una apariencia de casos penales con la finalidad de obtener beneficios al margen de la ley, pues se configura lo que se denomina terrorismo judicial, que es un concepto novísimo que ha sido puesto al descubierto a través de diversas sentencias emanadas, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. También el término de terrorismo judicial ha sido usado por el Ministerio Público en circulares internas que se han dictado para los fiscales del Ministerio Público. Una de ellas data del año 2005, en la cual el entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, advertía a todos los fiscales del Ministerio Público de esa mala praxis que se venía ocurriendo, donde se te advertía que ciudadanos comunes, a través de conductas poco ortodoxas y apoyados por abogados con falta de ética, pues estaban denunciando obligaciones civiles en áreas penales para, por supuesto, extorsionar a su contraparte. Esa circular fue reiterada muchos años después, en el año 2021, a todos los fiscales del Ministerio Público, donde se les advertía o se les advierte que el Ministerio Público debe ser muy cauto al momento de recibir las denuncias y, por supuesto, al momento de recibir también querellas y establecer definitivamente si esos hechos que están siendo denunciados comportan algún tipo de delito, y en caso que no fuera así, pues deben ser desestimadas esas denuncias. Lamentablemente, pues en el mundo moderno existen una serie de abogados que no tienen ética profesional y pues han puesto en movimiento el sistema penal venezolano para hacerse de beneficios de algunas situaciones mercantiles, obligando entonces al ciudadano común, que es contraparte, a aceptar todas las propuestas que se le hicieron, aun cuando no le conviene de ninguna manera. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de un abogado especialista en el derecho penal, con muchísima experiencia en el área, con quien vamos a tratar a través de la entrevista de la noche de hoy, que él explique un poco cuáles son los antecedentes del terrorismo judicial, cuáles son esos elementos que se deben tomar en cuenta para que se configure el terrorismo judicial y, por supuesto, cuáles son las jurisprudencias recientes que tratan en relación a este tema. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas del abogado Morris Sierra Alta Peraza, que además es amigo de la casa. Morris es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, socio de consultores jurídicos Ayala Tilón Fernández Chavero, es especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello, mención summa cum laude. Tiene un diploma en gerencia legal corporativa del Instituto de Estudios Superiores en Administración. Ha sido profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela y de las universidades Arturo Michelena y Universidad Metropolitana. Es autor de obras
artículos y conferencias dedicadas al derecho penal y bancario, y es un abogado en ejercicio con mucha pericia y experiencia sobre el tema del cual vamos a hablar esta noche. Bienvenido el abogado Morris Sierra Altaperaza a Solución Final. Gracias, Lirio. Muy amable tu invitación. Y bueno, siempre complacido de venir a compartir contigo un rato discutiendo lo que nos gusta tanto, pues el derecho. Gracias a ti por aceptar la invitación para la entrevista de esta noche. Pues te conozco desde hace muchos años y sé que eres una persona con mucha experiencia y con muchos credenciales en el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que está muy de moda, sobre todo en el ejercicio del derecho para los abogados litigantes. Se trata del terrorismo judicial. Para nadie es un secreto, Morri, que desde hace unos años para acá, algunos abogados han perdido la ética en ejercicio de la profesión y bueno, han usado cualquier tipo de artimaña para hacer efectivo pagos de deudas o de obligaciones que nada tiene que ver con el derecho penal. Es muy común ver hoy en el ejercicio abogados que quieren cobrar deudas a un cliente, pues entonces introducen denuncias penales y por supuesto eso genera una distorsión del sistema de justicia venezolano. Quiero que iniciemos la conversación de la noche de hoy, que tú expliques un poco la historia, los antecedentes de esa famosa sentencia pues, que tenemos hoy, que creo que muy acertadamente emitió el Tribunal Supremo de Justicia y que creo que prendió las alarmas a los abogados en ejercicio y a los jueces y a los fiscales de este país. Sí, Lirio, bueno, fíjate, esto es un tema muy interesante porque desde hace algunos años la economía en Venezuela, el sistema económico, em, se vio envuelta en todo este tema del control de cambio y en una serie de restricciones civiles o restricciones incluso hasta penales, pero para la libre convertibilidad de la moneda. También habían algunas restricciones para lo que eran los arrendamientos y se fue ennegreciendo la economía. Es decir, muchas conductas o muchos acuerdos o contratos se celebraban al margen de la legislación con pactos entre personas que sabían que estaban acudiendo a realizar algunas conductas que no estaban del todo apegadas a la legislación vigente. Y bueno, se confiaban o se arrojaban a celebrar estos contratos o a hacer estas operaciones o negociaciones, sabiendo que no tenían manera de lograr ejecutar formalmente sus créditos o sus obligaciones. Entonces, digamos que, oye, una persona iba por la calle y quería cambiar unas divisas, ¿no? Durante el control de cambio, y al margen de que esto fuera pues delictual o no, eh, se realizaba la operación. Eso es una realidad. Y bueno, y en esas operaciones se abusó muchísimo. Entonces, muchas personas no cumplían, se veían quienes estaban involucrados en estas operaciones en incapacidad de lograr cobrar su deuda y bueno, y no podían acudir al sistema civil de justicia. Y bueno, básicamente lo que hacían era inventar y sacar de la chistera un delito, una estafa, y presentaban una denuncia. ¿Okay? Con unos hechos simulados y buscando la manera de envolver a su deudor en un problema penal para con la amenaza del sistema penal, pues forzar el cumplimiento de esa obligación. El sistema penal, como lo sabemos, siempre es el arsenal más pesado que el Estado tiene en el ámbito jurídico, ¿no? Es la amenaza más grave que hay a la esfera individual de derechos. El derecho penal puede privarte de libertad, puede privarte de derechos muy importantes en las esferas individuales. Entonces, claro, es un arma muy contundente para tratar de resolver conflictos privados, desviando el uso del sistema penal. Entonces, desde hace ya muchos años, ¿okay? Estoy hablando del año 2005, el 1 de marzo de 2005, el fiscal general de la República de entonces, si mal no recuerdo era el doctor Isaías Rodríguez, dictó una circular interna en el Ministerio Público. Las circulares internas del Ministerio Público son la forma o una de las formas en las que el Ministerio Público tiene cómo uniformar
los criterios de actuación de los fiscales que existen adscritos al Ministerio Público, ¿no? Recordemos que es una organización piramidal, jerarquizada, pero tiene la obligación de tener una uniformidad en todos los criterios que emplea. Y dentro de esa uniformidad, una de las herramientas para lograr esa uniformidad son las circulares internas que desde la Fiscalía General de la República se dictan y se hacen llegar a todos los fiscales, desde el fiscal superior de Caracas hasta el fiscal de guardia que está en algún pueblo en Venezuela, y todos gozarán de las mismas directrices, ¿no? Y son básicamente recomendaciones, ¿okay? Son unas líneas de acción, pero tienen forma de recomendación. Y en 2005 se dicta una circular que se hace enviar a todos los fiscales del Ministerio Público, en la cual se advierte sobre una práctica que llaman terrorismo judicial. ¿Okay? Es un nombre con el que yo tengo mis diferencias, me parece un nombre muy infeliz, pero ha sido la forma en la que se ha identificado esa práctica. El terrorismo judicial lo define esta circular como el mecanismo de convertir en penal una responsabilidad que realmente no lo es. Entonces, cuando hay una relación contractual en la cual una de las partes no cumple su contrato o una obligación mercantil en la que una de las partes no cumple con sus obligaciones, lo que se deriva de ese incumplimiento es un reclamo civil o mercantil para que esas obligaciones se cumplan. Eso sucede en el ámbito laboral, eso sucede en el ámbito agrario, eso sucede en cualquiera de las áreas del derecho privado. Pero bueno, si nosotros agarramos y transformamos el incumplimiento de un contrato y la responsabilidad civil que de eso se deriva en un hito económico y el supuesto acreedor de este contrato, en lugar de ir a un tribunal civil y demandar el cumplimiento de la obligación, va al Ministerio Público, introduce una denuncia o va a un tribunal de control, un tribunal de primera instancia, introduce una querella o acude al 6CPC y mete una denuncia. Entonces, disfraza de hecho delictivo algo que realmente no lo es. Entonces, esa circular del año 2005 dio unas directrices muy precisas y además muy positivas a los fiscales de toda la República para que pudieran detectar cuando nos encontramos ante unos hechos de terrorismo judicial, una denuncia o una querella que realmente no contiene descritos hechos delictivos y cuando nos encontramos frente a un verdadero hecho delictivo. ¿Okay? Entonces, esa circular, bueno, está dentro de los libros que recopilan las circulares del Ministerio Público, dormida desde el año 2005. Pero bueno, luego del control de cambio que te venía relatando, donde empezó a suceder con mayor frecuencia esta práctica de convertir o de disfrazar de delitos conductas que realmente son responsabilidades civiles, en el año 2021 el fiscal general actual ratificó esta circular, ¿okay? El 20 de septiembre de 2021, y le dirigió de nuevo a todos los fiscales del Ministerio Público, y los fiscales del Ministerio Público empezaron pues a mirar con más detenimiento cuando una denuncia o una querella relataba hechos que parecieran no excederse de la esfera civil y que están circunscritos a temas netamente civiles. Eso pasa mucho, sobre todo, en asuntos societarios, en asuntos relacionados con compañías anónimas. Cuando uno de los socios trata de buscar que el otro socio le rinda cuenta o le dé dinero. Entonces, se verifican en situaciones que podrían no ser delictivas y que se disfrazan de delictivas porque, digo, como tú sabes, no es lo mismo que a una persona le demanden civilmente que a una persona le abran una investigación penal, ¿no? Y las consecuencias siempre son mucho más graves. Entonces, en realidad, el terrorismo judicial lo que es una forma es de extorsión judicial, no de terrorismo. Entonces, por eso es que yo veo el nombre muy infeliz y me asombra mucho que se haya pues acuñado ese término cuando la verdad es que no pareciera ser el más adecuado. Así es. Entonces, bueno, desde el año 2021 el Ministerio Público viene aplicando esta circular, ¿okay? Viene tomando decisiones y solicita autorización y pide sobreseimientos de conducta que parecieran no estar relacionadas con hechos delictivos, incluso desestima denuncias o solicita la desestimación de las querellas
tan rápido como las recibe, una vez que nota que realmente detrás lo que hay es una responsabilidad civil y no un hecho punible. Sin embargo, no siempre es tan sencillo, ¿okay? De separar cuándo existe o cuándo no existe una responsabilidad civil o una responsabilidad penal, porque pueden ocurrir las dos, puede ocurrir una y la otra no son necesariamente casadas. Entonces, ese es el problema que estamos viendo ahora, bueno, hay conductas que podrían, además de ser civiles, también generar responsabilidades penales, y el Ministerio Público y algunos tribunales lo que han es decidido por descartar cualquier denuncia o cualquier querella que mencione una relación contractual. Entonces, bueno, ni tanta luz que queme al Cuidado. santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Entonces Pero hay que buscar un punto medio, claro. Yo en mi ejercicio profesional te puedo decir que se usa sobre todo en particiones. Tú acabas de decir algo que es verdad. En relaciones societarias y en particiones, tanto en comunidades conyugales como particiones hereditarias. Entonces, de verdad que por eso quisimos hacer el programa en la noche de hoy, porque sé que tú has trabajado mucho esta materia y que quede muy claro cuál es el deber de cada uno en este juego. O sea, cuál es el deber del fiscal, que lo vamos a hablar más adelante, cuál es el deber del juez, que es tan importante, Morris, que el juez, que es el controlador de la acusación, sepa o por lo menos tenga malicia, ¿verdad? Y cuál es el deber también del ciudadano común y del abogado. Por eso quise hacer este inciso porque es importante y además que me llama la atención que tú me dices ahora que, es que estas circulares no son de data vieja. Estamos hablando del año 2005. O sea, estamos hablando 20 así es, años, 15 así años. es, Livio. Son 19 años, 20 años el año que viene, que estas circulares están vigentes. Y además, invito a tus oyentes que se interesan en este tema a revisar las recopilaciones que hace el Ministerio Público de las circulares internas. Son interesantísimas y además hay mucha seriedad y mucho derecho. Hay doctrina del Ministerio Público en esas circulares, ¿no? Entonces, no hay que inventar el agua tibia. Tenemos una circular del año 2005 y entonces, bueno, hubo que ratificarla en 2021 porque venía presentándose esta situación. Y el último paso que ocurrió recientemente, es que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, hace un par de meses, se hizo mano de esta doctrina de terrorismo judicial. Lastimosamente no le cambió el nombre, pero bueno, la hizo suya y ha venido descartando desde las alturas de la casación penal, descartando denuncias y descartando querellas que han venido siendo presentadas y que realmente cuando uno analiza cuáles son los hechos que están dentro de esas decisiones que ha dictado la sala, lo que se ve claramente es que es el uso del sistema penal con la finalidad de tratar de presionar la obtención del cobro de una deuda. Entonces, sí es importante que se defina bien en qué consiste, pero también es importante que los operadores de justicia, incluyéndonos los abogados que formamos parte del sistema, Así es, sepamos hacer una discriminación muy precisa de cuándo estamos y cuándo no estamos frente a una situación de terrorismo judicial. así es. Bueno, Porque no es fácil de separar, no es sencillo. Hay casos que son muy evidentes, hay casos que no lo son tanto, ¿okay? Porque en el marco de una relación contractual se pueden cometer delitos, claro, por supuesto. Pero es que se pueden justamente cometer estafas, se pueden cometer acciones indebidas. es que precisamente, Morris, ahí está lo importante de la investigación, que tú sepas como fiscal dilucidar y sacar con pinza la realidad de los hechos, pero no usar el derecho penal para obligar a alguien a que cumpla una obligación de la cual no es su compromiso. Tenemos que hacer el primer corte de solución. Así es. Recuerdo, amigos, que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Morris Sierralta Peraz acerca del terrorismo judicial en el sistema penal venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos de la ciudad de Caracas vía online con el abogado Morris Sierralta acerca del terrorismo judicial. Entonces, ahora quiero que nos adentremos un poco acerca de la jurisprudencia. ¿Cuál ha sido esa jurisprudencia que ha producido el Tribunal Supremo de Justicia en relación al tema?
Sí, Lirio, bueno, gracias de nuevo. Fíjate, en efecto, el terrorismo judicial, a pesar de que tiene ese nombre tan pesado, ¿ok? Porque la palabra terrorismo está satanizada por lo que describe, ¿ok? Eh, hasta ahora no ha sido tipificado como un hecho público. Es decir, el terrorismo judicial es sencillamente una práctica que ha venido siendo advertida por el Ministerio Público y ha venido siendo advertida ahora por el Tribunal Supremo de Justicia como una práctica desviada de el sistema de justicia penal, ¿okay? Un desuso o una desviación para fines particulares de lo que es el sistema de justicia penal. Recordemos que el sistema de justicia penal lo que persigue es imponer sanciones, imponer penas o medidas de seguridad cuando un individuo o ahora también una empresa cometen hechos que están descritos en la ley como punibles. ¿Okay? Entonces, no, la verdad es que el derecho penal no está concebido para dirimir controversias entre particulares, aunque en algunos casos sí lo hace, pero su concepción es para imponer el orden público y reprender o sancionar cuando un individuo o una empresa comete un hecho que está previsto como delictivo. ¿Okay? Y el terrorismo judicial hasta ahora no lo está. Yo insisto en que, bueno, es una forma de extorsión y de repente podríamos analizar si se configuran los elementos de la extorsión en esta práctica y a lo mejor podríamos concluir que en efecto se está cometiendo el delito de extorsión, pero eso es para otro programa. Eh, la Sala Constitucional el año pasado, más concretamente el 9 de junio, eh, dictó una decisión en la que llama la atención sobre lo que ha venido ocurriendo con esta práctica, ¿no? Y en una última parte de su sentencia, luego de escribir un caso casualmente de partición, como los que tú mencionabas, dice que la sala observa con preocupación una práctica, ¿okay? Que es cada vez más recurrente por los particulares y sus defensores de atacar decisiones civiles o problemas civiles denunciando hechos que realmente no son delictivos con el objeto de amedrentar a su contraparte. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que yo veo que da el Tribunal Supremo en sala constitucional para llamar la atención sobre esta práctica, ¿no? Y como llamar la atención de los operadores de justicia y de los integrantes del sistema sobre un desvío del uso del sistema penal para lograr objetivos privados. ¿Okay? Bueno, esa sentencia que realmente no levantó demasiada no levantó demasiado la atención de nosotros los abogados, fue de alguna manera ratificada o el criterio volvió a ser objeto de la atención ahora de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en una decisión de apenas el 23 de mayo de este año, ¿okay? En la que hace un obitur dictum. ¿Okay? Un obitur dictum es el mecanismo que tiene una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, o todas ellas, para que en una decisión que tiene efectos entre particulares pueda hacer consideraciones que son de aplicación universal, es decir, consideraciones que no están destinadas a resolver la controversia entre los dos particulares o entre las dos personas que estaban en ese conflicto. Entonces, en un caso en el que está analizando unas denuncias que se introdujeron, un pleito que se suscitó en el estado Zulia y que, bueno, llegó a la sala de casación penal vía recurso de casación. La sala resuelve la sentencia, creo que rechazó el recurso por infundado. Y luego, en un capítulo, dice, mire, obiter dictum quiere decir, esto lo dicto para todo el mundo. ¿Okay? Esto es algo que yo menciono para todo el mundo. Entonces, es como una opinión que dicta la sala en relación con una circunstancia que está observando y en la que hace recomendaciones a todo el mundo jurídico. Y en ese obiter dictum se lo dedica precisamente a este tema llamado por la misma sala terrorismo judicial, hace referencia a la circular del año 2021 del Ministerio Público y hace referencia a una circular posterior del año 2022 también del Ministerio Público en la que habla es de causas de rendiciones de cuentas y ese tipo de cosas que también son muy frecuentes en las cuales podemos ver que este tipo de prácticas ocurren. La sala sí profundiza un poco más sobre cuál es el concepto del terrorismo judicial, hace recomendaciones, pero hace recomendaciones que, aunque yo creo que la sala está teniendo mucho cuidado en no sencillamente descartar a priori,
todas las causas que tengan su origen en una relación civil o mercantil, sí creo que pudo haber sido un poco más precisa, aunque recomienda analizar bien cada uno de los asuntos. eh, sí, de una forma un poco genérica, está señalando que, bueno, que cuando las obligaciones sean contractuales o extracontractuales o civiles, básicamente hay que hacer una excepción para abrir un proceso penal porque todas deben ser civiles. Y creo que fue un exceso de la sala. Entonces, yo lo que quiero hacer pues, es profundizar aquí contigo un poquito cuándo nos encontramos ante esta práctica y cuándo no. Porque además es algo que es muy nuevo, es algo que dentro de nuestro sistema de justicia se ha venido observando. Es una herramienta que utilizan abogados para tratar de conseguir objetivos privados, desviando el uso del sistema penal. Y bueno, no es técnicamente un problema jurídico, es más un problema deontológico, ¿no? O un problema de ética de los operadores de justicia, de tratar de sacar de la esfera civil, en donde, bueno, las decisiones solamente imponen condenas civiles, a la esfera penal, en donde, bueno, lo que se está jugando es la libertad de un individuo. Entonces, obviamente, lo que está en juego en una disputa penal es de mucha mayor importancia, de mucho más calado. Y obviamente resulta más apetitoso para un abogado que quiere lograr fines privados utilizar el sistema penal porque es una herramienta de amenaza, ¿sí? Ilegítima, pero la es. Entonces, bueno, sobre este punto, hay en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro derecho, varios tipos de delitos que se clasifican por la forma en la que se inicia el proceso. Hay delitos de acción pública que, bueno, la gran mayoría de nuestros delitos en los que el fiscal del Ministerio Público recibe una denuncia, abre una investigación y si encuentra que estamos frente a la comisión de un delito, pues presenta una acusación. ¿Okay? Esa es la gran mayoría de nuestros delitos. Ahí está la estafa, ahí está el homicidio, ahí están los delitos de corrupción. Todos esos delitos son de acción pública. Entonces es el Ministerio Público el que tiene la batuta. Y el Ministerio Público está obligado, cuando recibe una denuncia o una noticia criminis, o cuando recibe la admisión de una querella de un particular, a revisar bien cuáles son los hechos que están contenidos en ese documento y a pasarlo por el tamiz del penal, del código penal o de las normas que contienen o tipifican delitos y analizar si esos hechos encuadran en la comisión en alguno de esos tipos penales. Entonces, ese es el primer análisis que debe hacer el fiscal del Ministerio Público cuando recibe una noticia de crimen, una denuncia o una querella admitida. Y ahí está el primer filtro, ¿okay? Que es una de las primeras recomendaciones que hacen las circulares del Ministerio Público. Le indican a los fiscales, ciudadanos fiscales, revisen bien si cuando ustedes reciben una noticia de crimen, una denuncia, una querella y van a iniciar un proceso penal, si la conducta que está descrita ahí realmente encaja en algún tipo penal. ¿Okay? Y aquí, en el caso que nosotros estamos hablando, la gran frecuencia ocurre en delitos como estafas, en apropiaciones indebidas, en lesiones en las particiones o en fraudes cometidos en particiones o en cuestiones societarias, en diferencias societarias, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de cada uno de estos tipos penales para entender cómo funciona el terrorismo judicial en cada uno de ellos. Pues la estafa es un delito, bueno, yo creo que todo el mundo en algún momento ha estado familiarizado con él. Es básicamente el agente que comete la estafa incurre en una falsedad, en una mentira, en un engaño. Convence a su víctima de que una situación particular es diferente a como realmente es y utilizando ese engaño la convence de que se pongan a su disposición o a disposición de otra persona activos, bienes, dinero. Entonces, claro, es un delito muy complejo en el que podríamos estar frente a una estafa en el marco de la celebración de un negocio contractual, ¿no? En el que una persona viene y me dice, mira, yo soy el dueño de la Plaza Bolívar y me muestra un documento y me quiere vender la Plaza Bolívar y a mí me encantaría ser el dueño de la Plaza Bolívar y le pago un dinero por la Plaza Bolívar y resulta que era un engaño. Entonces, en ese caso realmente el contrato no existe. El contrato está viciado, el contrato nunca nace desde el punto de vista civil porque no existe una relación contractual sobre un objeto que está fuera del comercio.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros acudir a la jurisdicción civil? Bueno, sin lugar a dudas existe los daños extracontractuales. Pues, el señor me está causando un daño, me está quitando un dinero a cambio de venderme la Plaza Bolívar y yo me dejé llevar por su palabra y bueno, me quitó un dinero y después no me atendió más el teléfono. Entonces, ¿cómo no? Existe una acción civil que yo puedo intentar, que es una acción de daños, pero también existe una estafa. Claro. Entonces, no necesariamente cuando existe una responsabilidad civil deja de existir la penal. De hecho, en la mayoría de las responsabilidades penales se producen responsabilidades civiles por los daños generados del delito. Ahora, hay uno que es muy particular y que es muy frecuente, y que es la apropiación indebida. La apropiación indebida se conoce en otras jurisdicciones como abuso de confianza, nace en un contrato. Una persona celebra un contrato con alguien, el caso más frecuente es el de depósito, yo te entrego mi carro en depósito y realmente cuando lo voy a necesitar te llamo y tú me dices, mira, yo no te lo voy a devolver. ¿Okay? Entonces, estás incumpliendo el contrato de depósito, pero también estás incurriendo en una apropiación indebida. Entonces, en ese caso se verifican claramente las dos responsabilidades, la civil contractual y se verifica la responsabilidad penal. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es cuando yo celebro un contrato, el contrato se celebra de manera muy pulcra, y con el tiempo la negociación no sale bien. Entonces, bueno, mira, si no sale bien la negociación y yo necesito presionarte para que me pagues, en lugar de acudir a la jurisdicción civil, voy a la penal, cuando realmente no están dadas las condiciones de la responsabilidad penal. Entonces, ahí es cuando ocurre el tema del terrorismo judicial. Pero no es sencillamente como señalan algunos, que es que, bueno, cuando existe un contrato, no puede haber una responsabilidad penal. Al contrario, para que pueda haber responsabilidad penal derivada de la apropiación indebida, es necesario que haya un contrato. Entonces, no siempre se está siendo muy preciso con esto y los operadores de justicia y los fiscales y los jueces de control deberían profundizar un poco más per casus para analizar si realmente estamos ante un caso de terrorismo judicial y desechar por completo la querella, la denuncia o la noticia de crimen, o si merece la pena investigarlo. En mi opinión, yo siempre soy más inclinado a que la investigación es la única que puede producir que es la realidad de los hechos. ¿Okay? Cuando se produce la investigación es cuando el fiscal se forma un criterio. El fiscal no puede tener un criterio formado sobre qué ocurrió si no ha investigado y obtenido las pruebas. Sin embargo, hay casos que son demasiado evidentes. Si yo denuncio como si fuera un delito, que a mí me están entrevistando en este excelente programa, cosa que no tiene nada de delictual, el fiscal del Ministerio Público está obligado a decir, mire señor, muchas gracias por su denuncia, pero lo que usted está describiendo no es pertinente para mí y lo descarto. Entonces, no siempre es tan claro, pero es la responsabilidad de los operadores de justicia, de los fiscales del proceso, de los jueces de control, analizar cada uno de estos hechos con precisión para saber si existe o no existe la posibilidad de que podamos estar frente a un tema de terrorismo judicial. Después vamos a hablar en el próximo paso del control. Pero a primera fase, quien tiene la responsabilidad es el Ministerio Público, que es quien recibe la denuncia. O en tal caso, Así es el primer filtro. ¿Mm? Es el primer filtro. El fiscal es el primer filtro. Como tú lo Y debe acabas de actuar con decir, mucha seriedad. como lo acabas de explicar. Entonces, si las circulares son tan claras, hay que llamar la atención de todos nuestros amigos los fiscales, porque algo está pasando, algo está funcionando mal. Tenemos que hacer el próximo Sí, paso de sí. solución final. Les recuerdo que conversamos con el abogado Morris Sierralta en relación al terrorismo judicial en el sistema penal venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos con el abogado Morris Sierralta acerca de el terrorismo judicial en el sistema penal venezolano. Quisiera que en este espacio tú nos des tus recomendaciones finales en relación al tema que debería, según la experiencia de Morris Sierralta, mejorar para que este tipo de conductas al margen de la ley pues no sigan sucediendo. Gracias, Lirio. Sí, lastimosamente, bueno, ya llegamos al final del programa, pero no quería dejar de aportar cuál es mi opinión sobre qué debe suceder con este tema del terrorismo judicial o qué debemos hacer nosotros los operadores para tratar de evitar que estas situaciones lo que hagan es ensuciar
el sistema, pues, colapsar el sistema penal de denuncias que realmente no suponen hechos delictivos. Entonces, bueno, como tú recordarás, Lirio, o como tú perfectamente lo sabes, los procesos penales empiezan por denuncias, que es básicamente un chisme que una persona va a meterle a un funcionario público, que puede ser la policía o el Ministerio Público, o empiezan por una querella, que es básicamente una demanda penal, o sea, un requerimiento que se hace al tribunal para que el tribunal admita la querella y la parte se convierta, pues la víctima se convierte en parte del proceso, o de oficio por noticia de crímenes cuando un funcionario escucha que hay un delito que se cometió. Sin embargo, lo que recomiendan las circulares del Ministerio Público a mí me parece que es muy correcto, ¿okay? Porque ellos recomiendan a los fiscales analizar con profundidad cada caso. Entonces, les recomiendo que revisen las querellas y las denuncias que reciben, y que analicen si son o no son realmente hechos que pueden encuadrar en algún delito, y si de entrada se ve que son hechos que están muy divorciados de lo que pudiera ser un delito, deben solicitarle al juez, mire, desestime esta denuncia, desestime esta querella y mándela para el archivo, para no abrir una investigación innecesariamente cuando ya sabemos que aunque los hechos que están en esa denuncia sean probados, igual no son delictivos. Entonces, son los fiscales los primeros guardianes de los que están en la primera línea de batalla para evitar que esto ocurra. Los jueces también deben analizar con mucho detenimiento cuando un fiscal del Ministerio Público solicita una desestimación, porque puede estar también el fiscal, que usualmente nuestros fiscales del Ministerio Público están sobrecargados de trabajo, puede estar pidiendo la desestimación de algunos hechos que realmente no merecen ser desestimados. Entonces, por eso es que siempre tenemos el control del juez de control en el sistema, pues para que sea el juez el que determine si realmente el fiscal está acertando o no en su opinión. ¿Okay? Entonces, claro, el juez de control y el fiscal son, como te decía, los primeros que están ahí en la línea para evitar que se abran investigaciones que realmente no son objeto o no deberían ser objeto de una investigación penal. Pero ¿qué pasa si el fiscal considera que, bueno, que el hecho puede o no estar dentro del marco de un delito y entonces merece ser investigado? Bueno, el fiscal debe ordenar la investigación. ¿Sí? Ordena su investigación, revisa los elementos de convicción y las pruebas que recabe y se forma un criterio. Y en ese escenario, si se forma el criterio, pues debe sobreseer la causa, sin ni siquiera imputar a nadie, debe archivarla o sobreseer, y depurar el sistema de este tipo de prácticas. ¿Okay? No creo que le sea dable a los fiscales estar llamando la atención del justiciable, porque puede tener un efecto negativo de inhibir denuncias sobre delitos sobre hechos que sí realmente son delictivos. Yo creo que sencillamente es trabajo del Ministerio Público y de los tribunales depurar cuando ocurre esto, sin generar consecuencias por defecto que vayan más allá del simple desestimación, el sobreseimiento o el archivo, salvo que estemos pues frente a una escandalosa extorsión o uso del sistema para extorsionar de manera gravísima, y bueno, debe ordenarse una investigación más bien por extorsión. También tenemos, Lirio, lo recordarás con certeza, dos delitos en nuestra legislación que pueden estar también tocando pues, este punto, que son el delito de calumnia y el delito de simulación de hecho punible. ¿Qué es el delito de calumnia? La gente en el lenguaje lego, en el lenguaje popular, la calumnia es básicamente una mentira, y en el derecho penal no es distinto. La única diferencia es que es una mentira sobre un delito. Entonces, si yo denuncio unos hechos que sé que son falsos, yo incurro en el delito de calumnia cuando lo hago con la finalidad de que investiguen a una persona para que le apliquen las sanciones penales. Y eso es básicamente lo que está cometiendo una persona que, a sabiendas de que no existen los hechos que están siendo objeto de la denuncia, igual la denuncia. Entonces, está ahí también la comisión de un hecho punible que perfectamente puede darse inicio a un proceso penal para sancionar por calumnia. Pero es necesario precisar que la calumnia se comete solo cuando el denunciante denuncia hechos que son falsos. Es decir, yo puedo ir a un tribunal o una fiscalía en vídeo y denunciar que estamos teniendo una entrevista y esos hechos no son falsos, son ciertos.
y por lo tanto no habría calumnia. Habría calumnia si yo estoy denunciando hechos que son mentiras. Entonces, ¿cómo sabemos que son mentiras? Bueno, es necesaria la investigación para determinar si los hechos ocurrieron o no. Y la simulación de hecho punible también es un delito en el que un individuo sencillamente da apariencia de la comisión de un delito cuando realmente no lo existe. Pues, digamos que alguien se suicidó y entonces una persona acomoda el cuerpo y las armas para hacer creer que fue un homicidio cometido por otro. Eso también puede estar ocurriendo con el tema del terrorismo judicial. Pero es función propia del Ministerio Público dar atención a aquellas personas que se sientan víctimas de los delitos, ¿ok? Aunque no lo sean. Ah, Es decir, una persona que tiene una situación jurídica en la cual se ve frustrada porque no ha logrado conseguir respuesta de los tribunales civiles, no tiene acciones civiles porque a veces no las tiene, es un problema civil, es natural que esa persona acuda a buscar ayuda al Ministerio Público, ¿no? Y diga, mire, yo vengo a denunciar estos hechos, dígame usted si yo estoy frente a un delito o no. Y puede claro. estarlo haciendo de muy buena fe. Y entonces, bueno, será función del fiscal decirle, mire, introduzca la denuncia, yo lo reviso, mire, lastimosamente lo que usted está denunciando no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico y lo vamos a descartar, lo vamos a desestimar, o vamos a ordenar la investigación. Y esa es la función del Ministerio Público. Entonces, estas directrices, estas sentencias, estas circulares, lo que están es destinadas es a dar las herramientas al funcionario para que el funcionario tome mejores decisiones y no abra investigaciones por hechos que en efecto son terrorismo judicial, ni tampoco deje de abrir investigaciones y procesos penales por hechos que aunque tienen su génesis en la comisión, en la relación contractual o civil de dos personas, sí contienen un delito detrás de lo que ha ocurrido. Entonces, son recomendaciones, son herramientas que no deben sencillamente estar destinadas a satanizar pura y simplemente una conducta, sino que deben es permitir a los funcionarios operadores de justicia mejores herramientas para discernir cuándo estamos frente a una persona que viene a interponer una denuncia de buena fe, aunque el delito se haya cometido o no, o cuando estamos frente a una persona que haya venido a poner una denuncia de mala fe, sencillamente para utilizar el sistema y coaccionar a su deudor a pagarle una cantidad de dinero. Entonces, también es necesario que los abogados que estamos ejerciendo el derecho penal en Venezuela, bien sea como apoderados de las víctimas o bien sea como defensores penales de los imputados, tengamos el criterio y sepamos aconsejar a nuestros patrocinados de la manera más limpia y correcta posible de cuáles son las expectativas que tiene en relación con la causa que se nos está confiando. Eh, Aconsejar alegremente, meter denuncias o hablar de delitos, eh, puede ser que suene atractivo y que suene como música para los oídos de nuestros patrocinados cuando está desesperado buscando ayuda, y a lo mejor lo estamos es aconsejando mal y lo que vamos a lograr es que obtengan más frustraciones y elevarle unas expectativas irreales sobre la solución del problema que puede estar teniendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, tanto los operadores como los abogados que estamos ejerciendo en materia, en nuestra esfera privada, el derecho, y contar con un discernimiento y un criterio muy adecuado para saber cuándo aconsejar, que también nos podemos equivocar, y cuando el funcionario está detectando que no estamos frente a un delito, sino que estamos frente a una relación civil y descarte el, el, la denuncia y luego será revisada por un juez que también la descartará o no. Entonces, el sistema está bien diseñado, está diseñado para que no sea solamente una la persona que tome esa decisión de manera arbitraria, también están expuestas a apelaciones y a recursos todas estas situaciones, y los llamados de atención que he visto hasta ahora por parte del Tribunal Supremo de Justicia no tienen consecuencias en contra de incurrir en esta conducta, o sea, no han abierto investigaciones penales, no han remitido a nadie al colegio de abogados, no han sancionado a los justiciables que están incurriendo en estas conductas, y yo creo que eso es correcto, yo creo que basta con apartar del proceso y apartar del sistema las causas que realmente no merecen estar ahí. ¿Okay? Salvo que sean cuestiones escandalosamente graves o evidentes. Yo agregaría, Morri, porque ya llegamos al minuto final, que efectivamente tenemos que rescatar el buen ejercicio del derecho. Yo, Sí, es. yo iniciaría por orden de prioridad, según lo que tú acabas de decir, tu palabra,
lo primero que debemos rescatar los abogados es la ética profesional. Porque yo en este caso voy a ser un poquito benevolente con una persona que tiene un problema, un cliente que vaya a tu oficina, me está pasando esto, doctor Morri, mire, estoy desesperado. Él va buscando una solución legal, porque el cliente no es abogado. Quienes tenemos que buscar la manera de hacer un correcto ejercicio del derecho es el abogado. O sea, aquí lo digo con toda responsabilidad, rescatemos los abogados la ética profesional. No podemos poner en ejercicio, poner en movimiento un proceso penal a sabiendas que lo que tenemos es una obligación mercantil, simplemente porque sabemos los penalistas que, por supuesto, lo más preciado en el mundo después de la vida es la libertad y la salud. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. De ahí en adelante, fiscales del Ministerio Público, ustedes acaban de oír del doctor Morris Sierra Alta, que existen suficientes circulares que regulan esa materia de cómo debes iniciar el proceso, qué es lo que debes estudiar, qué es lo que tienes que determinar. Y por supuesto, el fiscal tiene que prepararse. Como consecuencia, el juez de control, que es el que en definitiva también, en última instancia, tiene la obligación, el deber de controlar y de filtrar. Entonces, si todos hacemos nuestro trabajo, Morris, desde que se inicia una simple consulta ante un abogado penalista, que si ese abogado funciona de forma ética, seguramente no va a ocurrir más en Venezuela este tipo de conducta. Y yo también creo, también suscribo contigo las últimas palabras, que el Tribunal Supremo en esa sentencia tiene que ser más estricto y más duro. Entonces, si todos hacemos el trabajo, por supuesto que va a funcionar el sistema de justicia. ¿Cuáles son tus redes sociales en este último minuto para que te contacten, Morris? Claro, Lidio. Sí, las de la firma, que son @cjlegal.be, y las mías personales, que son Morris Sierra Alta P en X, a disposición de todos, pues por ahí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Morris, porque te tengo muchísimo cariño personal y profesional, mucho respeto y fue una excelente entrevista. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.